les voy a traer a una persona que sé que les va a gustar por su manera frontal de hablar. Él es el capitán eh, Leonardo Carrero Araujo, que no solamente fue militar o es un militar retirado, es abogado y miembro activo de la coalición Caribe. Es uno de los oficiales que participó entre el grupo de militares en la Plaza Altamira a finales del año 2002. Pero también él es, pues, mire, es un oficial que tiene muchas cosas que decir por lo joven y capacitado que es. Así que traemos con nosotros a Leonardo. Hola, Hola, Sebastián. gracias por estar acá en este programa Sebastiana Sin Secreto. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos a tu distinguida audiencia, saludos a todos los que estén presentes y agradecerte la oportunidad nuevamente de poder expresar un poquito la opinión de los militares en situación de retiro acerca de lo que puede venir para Venezuela. Capitán, creo que es importante que nos diga cuál es la, cuál es la imagen que tiene usted de la Fuerza Armada en estos momentos, la Fuerza Armada venezolana. Bueno, la Fuerza Armada venezolana en estos momentos, lo primero es que la gente tiene que olvidarse de una Fuerza Armada tradicional. La Fuerza Armada venezolana no es una Fuerza Armada ni operativa ni emocionalmente preparada, entrenada para combatir un enemigo externo. La Fuerza Armada venezolana en este momento, desde hace más de 27 años, desde que ganó Hugo Chávez las elecciones, eh, se han dedicado única y exclusivamente a atacar al enemigo del gobierno, de la revolución, o sea, a los propios venezolanos. Cosa que han hecho, que yo me he ganado muchos enemigos por decir esto, cosas que han hecho con éxito, porque por eso han durado esta Claro. cantidad de años usando a las Fuerzas Armadas como órgano represor. Eh, a ver, capitán, ¿no cree usted que eso que ha hecho la Fuerza Armada durante todos estos años, que fue prepararse para un enemigo interno, y ese enemigo interno, o a quien convirtieron como enemigo interno, fue a la población civil desarmada, pues resultó pues un tiro que sale por la culata porque el 3 de enero no fueron capaces de defender al que consideraban su comandante en jefe, Nicolás Maduro? Efectivamente, Sebastiana, tiene toda la razón. A la hora de actuar contra el supuesto enemigo externo, con toda la alaraca que dijeron y Diosdado Cabello y Maduro, venga aquí, lo estoy esperando, Mr. Trump, toda esa, toda esa parafernalia que era parte del mismo show de casi todos los dictadores de izquierda a lo largo de la historia, eh, eh, por lo menos los suramericanos. Este, es que no había, a mí me hicieron una entrevista previa al 3 de enero en diciembre desde Perú y la entrevistadora me hizo esa pregunta, ¿cuál es el apresto operativo de la Fuerza Armada venezolana en contra de un enemigo externo? Le dije, cero. Me dijo, no es posible, cero. Después del 3 de enero, ella me llamaron, me volvieron a entrevistar, pusieron ese corte de la entrevista. Esa es una realidad que quienes pretenden o pretendan asumir funciones de gobierno tienen que entender para poder intentar rehacer o crear una nueva Fuerza Armada Nacional. A ver, ¿qué le dice usted a la audiencia que en reiteradas oportunidades dice que hay que desaparecer a la Fuerza Armada venezolana? No, no yo entiendo además que es merecidísimo el rechazo y el desprecio que la población venezolana tiene hacia
lo que se ha convertido actualmente en la Fuerza Armada y la inutilidad de un cuerpo destinado a combatir a los disidentes, a las personas que piensan diferente a quienes gobiernan. La Fuerza Armada nunca ha sido concebida para eso. Ni siquiera la Guardia Nacional, que es inspirada en un cuerpo de gendarmería y que posteriormente, pues, como un cuerpo único en el mundo, se convirtió en un cuerpo con las funciones de un cuerpo gendármico, pero un cuerpo netamente militar. Nosotros formamos parte de la estructura militar venezolana. La gente tiene que entender que la Fuerza Armada es necesaria para la defensa de las fronteras, porque la existencia de países requiere fronteras y las fronteras deben ser defendidas. Entiendo que eso es un trabajo que le toca al estamento político y cuando haya el cambio, cuando opere el cambio, en principio, y es una opinión muy personal, pues las Fuerzas Armadas deberán reducirse a su mínima expresión a las necesidades básicas de defensa del momento en que se recupere la democracia, incluyendo a la Guardia Nacional en esas funciones. ¿Usted cree, capitán, que en la Fuerza Armada hay en estos momentos una situación que, digamos, que de alguna manera manifieste inconformidad, molestia por parte de ese sector de la institución no corrompido, no destruido, que aspira por lo menos a tener una Fuerza Armada distinta ante lo que está ocurriendo con la relación que tiene el Rodrigato ante los Estados Unidos? Bueno, la Fuerza Armada está compuesta como la mayoría de las instituciones, bien sean privadas o públicas, por seres humanos. Dentro de los grupos de seres humanos siempre hay hombres y mujeres con capacidad de analizar objetivamente los hechos, lo que me hace a mí asumir que sí hay hombres y mujeres dentro de la Fuerza Armada que tienen un descontento real institucional en los jóvenes, más ligado a la situación del país, y en algunos grados más medios, de tenientes coroneles hasta coroneles, que puedan decidir y pensar por sí mismos que las cosas se están haciendo mal dentro de lo que una institución armada debería ser. Sí hay gente, yo creo que sí hay gente. Capitán, ¿usted respalda el acto que hizo la Fuerza Militar de Estados Unidos con la Operación Resolución Absoluta, llevándose a Nicolás Maduro y a Cilia Flores para los Estados Unidos? Totalmente. Me hubiese gustado que hubiésemos sido nosotros mismos. Lo hubiese preferido así. Me hubiese gustado que hubiesen sido militares venezolanos, que existen militares venezolanos con capacidad de realizar operaciones de ese calado, pero en este momento no hay operatividad y los controles y la doctrina implantada después de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del 2002, que Chávez se dio cuenta que no tenía el control de la Fuerza Armada, se dedicó a controlar y a cambiar la doctrina completamente. Razón por la cual necesitábamos obligatoriamente ayuda extranjera para llevar a cabo una operación militar. No, yo nunca supe, evidentemente se sabía que iba a pasar algo con la fuerza que se desplazó al Caribe y con las operaciones que estaban llevando a cabo, pero necesitábamos obligatoriamente ayuda de un tercer país para llevar a cabo esa operación. Ahora viene la pregunta de las mil noches. A ver, ¿usted está de acuerdo con lo que ha pasado posteriormente en el caso venezolano y más de 7 meses en que Estados Unidos ha fijado una posición muy clara sobre lo que son sus intereses, no necesariamente compatible con los intereses de todos los venezolanos? Bueno, la política es bastante más compleja de que 7 meses de actuaciones. Hay cosas
que han hecho con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. De hecho, yo grabé un video pidiéndole, exigiéndole al presidente Donald Trump que no se convirtiera en el jefe del cártel de los soles, que demostrara que está interesado en que Venezuela recuperara la democracia. Yo no le debo lealtad a nadie, a ningún presidente. Yo agradezco lo que el presidente Trump y las Fuerzas Armadas norteamericanas hicieron y lo que ha hecho María Corina, lo que ha hecho tú, lo que hicimos nosotros desde Altamira con éxitos y fracasos a lo largo de todos estos años. Pero en este momento para mí el balance es positivo, porque se está generando una oportunidad real de que haya elecciones. A ver, ¿por qué está tan convencido de que en efecto se va a llegar a un proceso de elecciones? O quizás la pregunta es, ¿para cuándo cree usted que va a ser ese proceso de elecciones? Bueno, esto quiero dejar claro que es una opinión mía personal. A mí me da la impresión de que se está permitiendo de que todos los factores políticos existentes en Venezuela, incluyendo el chavismo representado en Diosdado Cabello, los chavistas disidentes que pueden hablar libremente, el remanente del poder que es el Rodrigato, que es del poder y de la corrupción, de los líderes de la organización criminal transnacional, que es muy importante definirlo. La falsa oposición que ha existido durante todos estos años y los oportunistas que están surgiendo en este momento y la gente que políticamente ha mantenido una lucha firme con unas ideas fijas durante años. Se está dando la oportunidad de que de una u otra manera establezcan contacto entre ellos, entre la mesita, que es una manipulación, me parece una mentira, que surja, que vuelvan a salir a la luz pública partidos como Primero Justicia, el partido de Leopoldo López, que al final van a tener que medirse en elecciones con la persona y el partido que ostenta el liderazgo. Todas las encuestas de Venezuela, de Estados Unidos y de Europa, que es el Partido 20 Venezuela, liderado en este momento por María Corina Machado, y lo quiero dejar también que es mi posición personal, sin idealizar a la persona que lidera, porque nosotros tenemos que dejar de pensar en el mesianismo, sino en el proyecto. Creo que se está dando la oportunidad a que la gente presente los proyectos, tanto los del pasado como los presentes. Una persona de la audiencia pregunta, lo que pasa es que no puedo colocar todo el mensaje, pero Isabel Ortega dice, ¿qué significará el anuncio con bombos y platillos que ya se encuentra en el país el general Rodríguez Torres? ¿Qué cree usted, capitán, que signifique, por ejemplo, el regreso del exministro del Interior Rodríguez Torres a Venezuela? Bueno, todo eso es producto de un proceso de negociaciones políticas a las que yo evidentemente no tengo acceso. No sé qué se ofrece, qué se da a cambio de cada acto, de cada preso que se libera, porque libera 130, pero permite que venga este. La política venezolana en este momento, para bien o para mal, está absoluta y totalmente controlada por el gobierno norteamericano. Evidentemente, no en el total del territorio venezolano, porque sigue existiendo, las organizaciones criminales siguen operando, la guerrilla sigue operando, el narcotráfico sigue operando con más restricciones. Ahorita tenemos el problema de que la guerrilla colombiana está siendo atacada en Colombia y que se había ido de los territorios de Venezuela para volver a Colombia, y ahorita están volviendo a Venezuela, están volviendo a haber problemas de control y de cobro de vacunas en ciertas poblaciones de Venezuela, fronterizas. Entonces, todo esto está siendo un proceso de negociación en el que cada persona que ha tenido
influencia en el juego de poder, está aportando algo, creo yo, con el único objetivo de que no haya un enfrentamiento fratricida en Venezuela. Creo que ese es el objetivo de los Estados Unidos. Aparte del control económico. A ver, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha desatado una guerra, diría yo, contra los grupos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de la FARC, así como de algunas organizaciones del narcotráfico, como el Clan del Golfo. Venezuela, por su cercanía con Colombia, tiene pues y ha tenido históricamente digamos, un gran problema y un gran beneficio cuando cuando ocurre algún impacto de hecho social, económico o político en el caso colombiano. Capitán, ¿usted no cree que realmente Venezuela está corriendo un gran riesgo porque tiene una fuerza armada no preparada, tiene una fuerza armada que se especializó en tratar de combatir enemigos internos, políticos, y tenemos del otro lado una fuerza armada militar colombiana dispuesta a acorralar, a enfrentar, a perseguir a estos grupos peligrosos y criminales? Entonces nosotros no tenemos en nuestra frontera ningún tipo de recurso para poder enfrentar. En concreto le pregunto, ¿no cree realmente que Venezuela está corriendo un gran riesgo con la situación que se está viviendo en Colombia, de que grupos del narcotráfico y de la guerrilla pues permeen hacia territorio venezolano, causando una mayor desestabilización y un mayor problema, una gran tragedia para la población civil venezolana? Completamente, Sebastián, completamente. Es todo producto de lo que ha pasado a lo largo de estos 26 años. Recuerda además que las Fuerzas Armadas venezolanas no solo se especializaron en combatir al enemigo interno, sino que estos grupos de la FARC y el ELN fueron parte de la estructura criminal que se montó, que operaba, que tenía sede administrativa en La Habana y sede operativa en Caracas, y eran protegidos desde Hugo Chávez. Hugo Chávez dio la orden de no atacar a las unidades guerrilleras cuando ingresaban al territorio venezolano. Razón por la cual el problema nos lo vamos a comer los venezolanos, las poblaciones fronterizas evidentemente, y el otro problema grave, aparte de no tener unas fuerzas armadas preparadas operacionalmente para hacer frente a ese tipo de combate, tampoco políticamente tenemos a un grupo que esté en disposición de enfrentarse a los grupos de izquierda, de las guerrillas, de los grupos irregulares, a los grupos delincuenciales que han asolado la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Entonces, el problema al final va a ser para Venezuela, el problema va a ser gravísimo. Claro, a ver, yo pues nací, crecí, estudié, me formé, incluso todos mis primeros años periodísticos fueron en la frontera, y por eso es que he visto con profunda alarma y preocupación lo que está ocurriendo, sobre todo ante lo que yo veo que es la inercia venezolano, de las fuerzas militares y policiales del lado venezolano, porque creo que en efecto puede suceder pues eso que usted está diciendo, y que nosotros estamos en el caso de los venezolanos desarmados, con una fuerza armada politizada e ideologizada, ocupada de una cantidad de cosas, y no en lo que constitucionalmente es esencial para la Fuerza Armada, que es la defensa del territorio y la soberanía. Entonces le pregunto ante esto, capitán, ¿qué le recomienda usted a la Fuerza Armada, bueno, que pueda hacer ante esta situación que vemos como inminente que puede ocurrir, esta oleada desde Colombia? Bueno, básicamente eso es una misión
que estaba compartida entre algunas pocas unidades de infantería de marina en la zona pluviales y fluviales de la frontera, el ejército venezolano y las unidades de la Guardia que se encargaban de la vigilancia fronteriza. Pues prepararse para lo que realmente hemos nacido. Y el problema son las órdenes. El problema de la institución militar es que los militares no actúan sin órdenes. Y si la presidencia tiene una visión de lo que es ahorita la seguridad fronteriza, no da órdenes de actuar y de rechazar ese proceso de permear la frontera colombiana hacia la venezolana por parte de estos grupos delincuenciales. ¿Qué haría yo? Yo pertrecharía mi unidad y el que se acerque o preso. Antes tú disparabas y no pasaba nada. Yo no sé qué pasa ahorita. Pero tú tienes que intentar controlar a los grupos delincuenciales que ingresan a Venezuela. Yo no sé cuál es la relación que tiene el Rodrigato con estos grupos. Yo sé cuál tenía Chávez. Yo sé cuál tenía Maduro. Asumo que el Cartel de los Soles sigue teniendo la misma relación. El Cartel de los Soles sigue activo. Claro. El Cartel de los Soles sigue perfectamente activo. Sigue trabajando. Que le han controlado de una u otra manera la salida de la droga por vía aérea y vía marítima, pero la droga sigue saliendo, sigue llegando a Europa y sigue llegando a Estados Unidos. Yo quisiera conocer finalmente de su parte, capitán, ¿cuál es su percepción de que la Fuerza Armada tenga como ministro de la Defensa al general en jefe Gustavo Enrique González López? Seguimos en lo mismo, no ha cambiado absolutamente nada. La Fuerza Armada, yo entiendo que es un tema súper álgido, pero las Fuerzas Armadas tienen obligatoriamente que cambiar. Las Fuerzas Armadas en este momento siguen siendo lo mismo que antes del 3 de enero. Son un cuerpo única y exclusivamente dedicado a proteger a quien está en el poder, más nada. No son otra cosa. Yo te voy a poner un pequeño ejemplo y te voy a hacer comparaciones con dos países con poblaciones diferentes. España, que yo tengo 21 años viviendo en España, y Venezuela. España tiene 227 generales y almirantes de lo que es ejército, o sea, ejército de tierra, ejército del aire, ejército del mar, ejército, armada y aviación, y 38 generales de la Guardia Civil, para un total de 265 generales, para todo el país. Toda la Guardia Civil española se gobierna con 38 generales. Y porque este gobierno, que también tiene su pata coja con el control de las Fuerzas Armadas y más que nada de la Guardia Civil, aumentó 2 plazas de generales de la Guardia Civil. Venezuela tiene entre 2.000 y 2.200 generales y almirantes, que se meten todos en un mismo paquete, los de la Guardia Nacional. Solo mi promoción, los oficiales que pasan a retiro en julio del año que viene, en teoría, tiene 34 generales. Solo mi promoción. España, para toda España, la Guardia Civil tiene 34 generales. Para toda España. Y solo mi promoción de la Guardia Nacional tiene 34. Son 180 generales de la Guardia Nacional. Hay generales ayudantes de generales. Esa es la concepción de diluir el poder dentro de la Fuerza Armada para convertirlo en un operador político más, no en un operador de una misión de defensa de la nación. Por aquí leí en estos días no me acuerdo quién, pero me pareció muy interesante la frase que dijo, el grado más bonito es llegar a coronel, porque llegar a general es el más bajo operador político. Llegar a general pasa a ser el más bajo de los operadores políticos. Entonces, en eso se ha convertido la Fuerza Armada venezolana. Entonces, ese es el trabajo que le tocará a quienes lleguen a ocupar el poder una vez realizadas las elecciones, si es que ocurren, ojalá que sí.
o junta de gobierno, o sea cual sea el proceso que tiene que ser legal y constitucional para que tenga poder de subsistencia posterior el nuevo gobierno. En mi opinión sería mejor las elecciones. Pero el trabajo, y eso pasa en la parte en el aspecto jurídico, eso pasa en el aspecto petrolero, económico, en todos los aspectos, porque todo se ha dedicado a los negocios de corrupción y a buscar la manera de que el poder no lo pierda el grupo que lo sostiene, que lo ostenta. Y las Fuerzas Armadas han formado parte de eso durante 26 años. Mis compañeros, yo tengo un compañero que ha sido ministro de Vivienda, ministro de no sé qué, Jorge Márquez Monsalve. Ese es un vagabundo. Ese era uno de los últimos de la promoción. Yo vi las últimas declaraciones cuando hubo los ataques del 3 de enero. No, es un tipo que ni sabe hablar, un tipo que para ser ministro de electricidad, tú por lo menos tienes que ser ingeniero para que la gente vea por lo menos que tú sabes de qué estás hablando, de lo que significa la infraestructura. Los militares tienen que volver a sus cuarteles y dedicarse a la seguridad. Los ministros de Economía, ministro de Vivienda, ministro de aquello. ¿Qué es eso? Ese es el problema con las Fuerzas Armadas en este momento. Pero parte del problema. Bueno, capitán, muchísimas gracias al capitán Leonardo Enrique Carrero Araujo por estar acá con nosotros, por traernos su visión, su opinión, su consideración sobre lo que ocurre. Capitán. Gracias a ti, Sebastiana, por darnos voz. Siempre es un placer compartir con tu distinguida audiencia y contigo. Gracias al capitán Leonardo Carrero. Ya lo escucharon. Él es frontal, es un oficial que, entre otras cosas, pues sacrificó su carrera por el país, por lo que consideraba que era importante.